Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía del programa Sobre el Tapete. Ahora mismo nos acompaña el doctor Esteban Ron, experto constitucional, para hablar precisamente sobre los procedimientos que viene dando el gobierno nacional para convocar a una asamblea constituyente en la que se permita a los ecuatorianos pronunciarse y votar si es que en efecto se quiere una constituyente para hacer reformas puntuales o profundas a nuestra constitución. En virtud de los procedimientos que se han dado entre las interrogantes que ha enviado, las propuestas que ha enviado el Ejecutivo a la Corte Constitucional, algunas rebotadas o no, y con esta intervención del Consejo Nacional Electoral en estas últimas horas o días, doctor Ron, ¿es legítimo o no, o son legítimos o no los procedimientos que se han venido dando para provocar una constituyente en el país? Muy buenos días, gracias por la invitación, como siempre, Pedro, honrado por la misma. Digamos que en un inicio los procedimientos dejaban algunos puntos en la oscuridad, ¿sí? ¿Qué es lo principal? Se intentó aplicar estricta y directamente el artículo 444 de la Constitución, que es la norma válvula de salida de la propia Constitución cuando se establecen procesos constitucionales de reforma, y en este caso el proceso de reforma profunda, como es una constituyente. Sin embargo, lo que prima, ¿sí? Y la técnica, si bien la Constitución se puede aplicar de manera directa, también hay que leerlo de forma integral. Y la propia Constitución, en normas de misma jerarquía, establece claramente que se requería del dictamen de constitucionalidad de los 3 puntos del proceso constituyente. La parte motiva la pregunta, y en este caso el estatuto constituyente. ¿Qué es lo que sucedió? El día sábado, después de la expedición del decreto 148, sábado pasado, el Consejo Nacional Electoral, en la figura de la presidenta, intentó aprobar, en este caso, una posible convocatoria de elecciones sin el control de constitucionalidad, lo que fue frenado por el resto de consejeros y decidieron, a través de resolución administrativa de pleno del CNE, enviar el decreto cambiado, porque además cambió el decreto ejecutivo 153 a la Corte Constitucional para que siga el normal de curso dentro de la misma. Esto es, recibir 2 dictámenes. El de viabilidad, el que dice, sí, efectivamente, de acuerdo a lo planteado, se lo hace a través de una asamblea constituyente, y en segundo lugar, el de constitucionalidad. ¿Cuál es el estatus que nosotros tenemos en la actualidad? La viabilidad fue otorgada el día domingo, ¿sí? Y el día de ayer fue entregado a las 5 de la tarde las observaciones de constitucionalidad en este diálogo ejecutivo Corte Constitucional. No me gusta hablar de confrontación, de diálogo. La Corte le dijo, Ejecutivo, la pregunta está bien planteada. Algunos considerandos no respetan el principio de lealtad y de no inducción a un voto. Hay que suprimirlos, pero finalmente el Estatuto Constituyente es adecuado. Solo envió a corregir los artículos 4 y 5 del Estatuto Constituyente, que tienen que ver con la forma de escrutar, pero también de asignar escaños en la futura Asamblea Constituyente respecto al número máximo de asambleístas, lo cual fue corregido en esta madrugada por parte del equipo jurídico. Claro, pero inicialmente, doctor, la Corte Constitucional le hizo observaciones a el documento que envió el Ejecutivo. Sin embargo, le dijo, pero tiene viabilidad. O sea, le hago observaciones, pero puede seguir. Pero hay viabilidad. Le bajó la guardia con la intervención del Consejo Nacional Electoral, que ahora es el máximo organismo en el país. A ver, eso también hay que desapegarnos de esa idea. Pedro, por favor. El Consejo Nacional Electoral no es máxima autoridad seccional ni en elecciones nacionales, ni en elecciones seccionales, ni en consultas populares. El Consejo Nacional Electoral jamás es máxima autoridad. Aún cuando estamos en un periodo electoral anunciado por el mismo organismo. Ni en periodo, ni en no periodo, jamás es máxima autoridad. O sea, no tendría la facultad de destituir a nadie si es que así fuera en una obstrucción de un proceso democrático como el que ahora estamos viviendo. No, Pedro, el Consejo Nacional Electoral no puede destituir a nadie, tal vez a sus propios funcionarios, ¿sí? Con resoluciones administrativas, pero eso hay que aclararlo, hay que desmitificar ese tema, ¿sí? Y por eso, lamentablemente, a veces se cree que el Consejo Nacional Electoral puede tomar direccionamientos sin la motivación. Ojo, y eso es lo que te digo, hay que aclarar. El Consejo Nacional Electoral y en general la administración pública en los procesos electorales tienen un deber de colaboración y cooperación.
Y en el caso de que la administración pública no coopere con el CNE, esto se configura en una infracción leve que no Acato. acarrea la destitución y además esto se tramita en el Tribunal Contencioso Electoral. Si es que existiese la figura de interrupción del proceso electoral por parte de funcionarios u organismos de la administración pública, es una infracción grave, muy grave, que puede devenir en la destitución. Pero no destituye el CNE, destituye el Tribunal Contencioso Electoral luego de un proceso infraccionario de doble instancia. Eso hay que dejarlo Entendido. clarísimo, ¿sí? Bueno, Retomando pero lo que tú me hay decías, criterios y Pedro, criterios porque había escuchado de otro experto constitucional que en efecto no es un el criterio, CNE... Pedro, me voy a referir ahí, es lo que manda la Constitución y el Código Ya, de la perfecto, Democracia. perfecto. No, ¿Sí? no, no discuto porque tampoco soy un experto en el tema, simplemente No, uno no, se prepara tranquilo. para hacer preguntas y contrastar en la medida de las posibilidades, pero hasta allí no más. Ahora, la Corte Constitucional le ha dado la viabilidad. ¿Qué sigue de allí? Ya viene, bueno, ha dado la viabilidad y ha dado observaciones. Le ha dicho, es Correcto. constitucional si es que tú adecuas los artículos 4 y 5 del Estatuto Constitucional. Ya lo hizo el presidente Noboa, ¿sí? En esta madrugada. Que viene que la Corte Constitucional, en este caso la doctora Cárdenas, haga el pronunciamiento de si el decreto ejecutivo, a través del cual se hizo la corrección, cumple con los estándares que fue, en este caso, observado. Después de eso se reunirá el pleno. Yo creo que como máximo hasta este fin de semana el presidente Noboa ya tendrá el pleno dictamen de constitucionalidad. ¿Qué viene después? Que el presidente Noboa tiene que emitir con el dictamen de constitucionalidad el decreto de convocatoria a elecciones. Ese sí directamente al Consejo Nacional Electoral para que éste a su vez convoque a dichas elecciones. Que lo más seguro es que se empate, en este caso el proceso de consulta popular para la constituyente, al calendario electoral de las dos preguntas previamente establecidas, que es el tema de la eliminación del fondo de partidaria permanente, la eliminación del financiamiento público de las organizaciones políticas, pero además el tema de las bases extranjeras en el Ecuador. Entonces tendríamos posiblemente ya un proceso electoral, una elección para votar, si es que estamos de acuerdo o no con el proceso constituyente, el 16 de noviembre, empatando al calendario electoral previamente establecido. ¿Y si le alcanzarán los tiempos? Sí, Porque aún quedan definitivamente. por ajustarse algunas situaciones. No, no, los tiempos caben, estamos a 24 del mes 9, a 24 de septiembre, y el Consejo Nacional Electoral tiene de 45 a 60 días para hacer este tema de convocatoria hasta la elección. Es decir, tiene plenamente todo octubre, más los 16 días de noviembre, estaría dentro del rango mínimo del proceso de convocatoria, 45 días, si es que el dictamen inclusive sale hasta el primer día del mes de octubre, que esto es el martes de la próxima semana. Yo creo que el dictamen de la Corte, con los tiempos que viene manejando, saldrá este fin de semana como máximo, si no es mañana o el viernes. Doctor Ron, y ahora la Corte Constitucional debe de pronunciarse o resolver la modalidad del proceso de reforma a la Constitución, si es por enmienda parcial o total. Ya no, ya no. Hay todavía unos procesos quedados, ¿no? Ya hay unos procesos quedados. Recordemos que en la actualidad existen 3 preguntas que van al proceso, que pueden ir al proceso de consulta popular. Las primeras, que ya las mencionamos acá, que fueron a través de un proceso de reforma parcial. Queda el tema de la contratación por horas en el sector turístico en primera relación laboral, que también tiene dictamen de constitucionalidad, que solo falta la convocatoria y que el presidente de Noboa decida. Y hay otras preguntas que se quedan por ahí, que fueron corregidas del segundo intento de consulta popular por parte del Ejecutivo, como por ejemplo el tema de la eliminación del CPCCS. Para mí, preguntas en este caso ya innecesarias si es que nos vamos a un proceso constituyente. Por ahí la Corte, Pedro, por ahí la Corte deja algunas cosas todavía que desear. Por ejemplo, no hay una sede de la Asamblea Constituyente, no sabemos dónde va a funcionar. Segundo, Y eso se tenía que especificar, doctor Ron. no, en el estatuto no No, está no especificado. necesariamente. Se tiene que especificar, pero la Corte no lo observó, Pedro. No lo observó. No, es súper raro, no, es súper raro que la Corte no haya observado eso. El otro tema que a mí en lo Después de ser personal... rigurosa se volvió paniaguada, ¿o no? Exacto, sí, exactamente. En la rigurosidad ahora fue bastante laxa, por eso te digo, la Corte no es un bloqueo.
ha sido bastante laxa con el presidente Noboa. Mira que, por ejemplo, no le observó el tema de los requisitos de los asambleístas constituyentes. ¿Sí? No es lo mismo hablar de un asambleísta nacional legislativo que de un asambleísta constituyente. ¿Sí? Los asambleístas ahora constituyentes, de acuerdo al estatuto, pueden ser ecuatorianos de más de 18 años y punto, se acabó. ¿Sí? Entonces, eso. No sabemos qué va a pasar con la Asamblea Nacional Legislativa mientras funciona la constituyente. Según lo que se lee del estatuto, va a haber una coexistencia. Los asambleístas que siguen fungiendo como Es que no es una asambleístas van a constituyente poder de ser plenos poderes, dicen candidatos. los entendidos, por lo tanto pueden funcionar paralelamente. Pues Lo sí, que dicen pueden los expertos, coexistir. ¿no? Para mí, innecesario. Porque si voy a reformar una constitución, la norma o el desarrollo luego de la programasis constitucional va a cambiar. Si no, Y no tiene recordemos lo que razón pasó de en cero sentido 2007. de que los asambleístas siguen haciendo reformas en función de que pueda variar el texto constitucional. Tú lo Es has dicho, incoherente. ¿sí? Es incoherente, exactamente. Mira que la actividad de la Asamblea Nacional Legislativa podría suspenderse mientras funciona la constitucional. Y digamos que, en el supuesto no consentido para el gobierno, la constitución no pasa, esta se readecúa nuevamente y seguirá funcionando. Pero ¿para qué tenemos a 151 manos, votos, personas y asambleístas trabajando en producción legislativa cuando de seguro esto se va a reformar? Solo como ejemplo, aprobada la Constitución del 2008 en el Ecuador, yo salía de la universidad en esa época, terminaba los estudios universitarios, se demoraron 4 años los legisladores en expedir las normas que eran suficientes para adecuarse a la Constitución. Me acuerdo clarísimo. Te cito ejemplos: el COIP, el COGEB, el propio Código de la Democracia sale en el 2010, el COA, el Código Orgánico Administrativo, se terminó de reformar en el 2012, ¿sí? Con esa moratoria que tuvo. Entonces, el proceso de readecuación y codificación normativa va a tomar su tiempo. ¿Y para qué tienes, como tú dices, Pedro, reformando normas que de seguro van a cambiar a futuro con la nueva Constitución? ¿Y de qué dependerá que existan en paralelo la constituyente y la actual Asamblea Nacional? ¿Quién toma Yo esa creo que en este decisión? caso es cálculo Porque político. no está Es instrumentado, está como en el limbo, en el aire. Sí, a ver, hubiese sido adecuado que el presidente de la República lo ponga en el estatuto constituyente, ¿sí? Lo ponga en el estatuto constituyente como una transitoria, no estrictamente en el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, sino como una transitoria. Mientras la constituyente, los asambleístas de la Nacional Legislativa van a suspender sus funciones. Si es que pasa la Constitución, se irán a sus casas o a sus labores profesionales y demás, o podrán ser candidatos. Si Es no pasa que, la Constitución, regresarán es a que sus ese es el curules. problema, doctor Ron, que seguramente el actual presidente tiene temor de perder ese espacio en la Asamblea Nacional. Es eso, por eso te decía, la situación es un cálculo político, es un cálculo político sobre la base de la inseguridad de saber si el proceso constituyente va a llegar a buen puerto. Para plantear una constituyente, si se quieren hacer reformas totales, parciales o enmiendas, ¿de quién dependerá? ¿Se tiene que incorporar eso en el estatuto o dependerá del No, liderazgo que ejerce el mismo presidente de la República? dependerá estrictamente de los asambleístas y de cómo plasmen las futuras reformas constitucionales. Nosotros entramos a un proceso constituyente que, si bien tiene delimitaciones técnicas y limitaciones, además de la delimitación que más que nada tiene que ver con un esquema de derechos, ¿sí? La funcionalidad interna la van a dar los propios constituyentes. Lo que sabemos es que vamos a tener 8 mesas de trabajo temáticas, ¿sí? Pero de ahí las nuevas formas del cómo se tiene que aprobar, de los debates y el desarrollo general, si bien hay unas pautas en el estatuto, en los primeros días de funcionamiento se tiene que aprobar un Un reglamento de reglamento. funcionamiento, ¿sí? Y luego el contenido va a depender de las 8 mesas temáticas y de los debates en el pleno de dicha constituyente. ¿Es crucial y urgente para el país convocar una constituyente y hacer reformas al texto constitucional? No quiero tomar una decisión tajante, pero me voy a basar en una premisa. El arte de gobernar, ¿sí? O el arte del gobernante está en adecuar sus ideas
su perspectiva política y su política pública al terreno que se encuentra allanado y que establece limitaciones y delimitaciones como la Constitución. ¿Sí? No es que el gobernante adecúa su Constitución a lo que él cree. Esa es una falla de las democracias inestables latinoamericanas. ¿Sí? A mi modo de ver, las reformas que pretendió en su momento el presidente Noboa pudieron habérselas ejecutado a través de los otros dos mecanismos, como es la enmienda y la reforma parcial. No necesariamente teníamos que ir a una constituyente, porque vamos a ver cuál es el producto, cuál es la nueva constitución y en qué tanto difiere de la actual. Sí, hay ¿Y qué reformas profundas claras se requieren? Primero, para combatir la inseguridad, y segundo, para mejorar la institucionalidad que está debilitada, que está frágil y que está degradada definitivamente. A ver, en el tema de seguridad tenemos escuetas de locuciones, en este caso del oficialismo. De seguro se viene una reforma al sistema judicial, con procesos más expeditos en materia penal y de juzgamientos colectivos. Se han ¿Que se hablado necesita y incluso, se requiere, doctor, esa reforma ¿perdón? puntual? ¿Que Sí, se eso necesita es y se requiere? constitucional. Sí, 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 claro, eso es Y que constitucional. había que Hay hacerlo por esta cambiar vía, por la constitución. Por siempre, la sí, porque constituyente, estoy perdón. tocando la parte orgánica, la parte del funcionamiento de una función del Estado y perdón la cacofonía, ¿sí? Si quiero aumentar penas, igual constitucionalmente se tiene que cambiar. Si quiero generar juicios por jurados o juicios con jueces sin rostro, temas constitucionales. Eso es en la configuración de la administración de justicia. Eso en cuanto a administración de justicia. Pero recuerde usted que dijo que se tienen límites y delimitaciones. Claro. ¿Cuáles son las limitaciones en este caso? Las cláusulas pétreas, los derechos y las garantías. ¿Cuáles son las cláusulas pétreas? Esos principios del Estado constitucional que son inamovibles, como por ejemplo la independencia de funciones, ¿sí? Los contrapesos interinstitucionales, el principio de legalidad, el contenido de los derechos. Es decir, no podemos ir regresivamente en los avances que nosotros ya tenemos en derechos. No podemos, en este caso, quitar el tema de la eutanasia. No podemos, en este caso, eliminar el matrimonio civil igualitario, etcétera. Esos son los preceptos y las delimitaciones que existen. Además, ojo, que claramente el sistema constitucional ecuatoriano ha determinado que ninguna constituyente es plenipotenciaria. ¿Sí? No es de plenos poderes, no pueden otorgarse amnistías, no pueden otorgarse indultos, no pueden tratarse temas de política pública. La Asamblea Constituyente tiene que dedicarse exclusivamente a la redacción de la Constitución. De hecho, en la coexistencia de las dos asambleas no va a poder fiscalizar. La fiscalización quedará en la Asamblea Nacional Legislativa. Ya, y tiene que hacer también reformas a la medida o diseñar las reformas para el contexto en el cual estamos viviendo los ecuatorianos, que es una guerra interna, para rigorizar en efecto las penalizaciones, sobre todo Claro. del contexto de terrorismo. Sí, o sea, se está buscando que la constituyente sea una respuesta a la situación calamitosa que nosotros buscamos o que tenemos en el ámbito de seguridad, una respuesta con una profunda reforma al esquema judicial y jurisdiccional ecuatoriano. Como te decía, procesos expeditos, procesos rápidos, aumento de penas y demás. Pero también se habla, y haciendo alusión a la pregunta previa que tú señalabas, Pedro, de la reinstitucionalización. ¿Qué es esta reinstitucionalización? Y sobre la base de un análisis de frecuencia discursiva. ¿Qué es esto? Las elocuciones que hizo el presidente Noboa en su momento. Sabemos que es básico la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esa es la primera que le van a meter mano para desaparecerla. Eso, no, se va a desaparecer. Es parte de las motivaciones. Es que tampoco ha cumplido su función y su rol. Así es, Bien, sí, también es. Y la cura fue peor que la enfermedad cuando se hizo la reforma en el 2007. Vilipendiadas en el país. Así es, entonces eso va de ley. Se habló también del tema de la eliminación de los bloqueos del legislativo para el ejecutivo. Entonces estamos hablando ahí de una reforma en los procedimientos de contención legislativa. ¿Qué puede ser por ahí? O sea, explorando un poco, limitar el juicio político, ¿sí? Establecer tipologías de juicios políticos, por ahí. Ahora, ojo con un tema. El presidente de la República tuvo en su agenda el tema del cambio a la Corte Constitucional, es decir, que los jueces constitucionales sean sujetos a juicio político.
que además se cambie la forma de votación para cuando se revisan las acusaciones ejecutivas, etcétera. Entonces, de ley va una reforma, en este caso, al tema de la Corte Va a Constitucional. incorporar en cambios. Entonces, finalmente, doctor Ron, sí se justifica que se desarrolle una constituyente y hayan profundas reformas en la Constitución. En el momento actual, ¿sí? Con el clivaje social que vivimos, creo que no hay otra salida. Aún ante la situación adversa en términos financieros, porque esto le va a costar al país Por eso te varios digo, procesos en la situación de democráticos y de clivaje, consulta. así es, pero por eso te estoy diciendo, en la situación de clivaje, ruptura y configuración del contrato social, creo que no hay otra salida. De ahí el coste de una constituyente que yo creo que superará los 600, 700 millones de dólares en costos operativos, es decir, las 4 elecciones, funcionamiento y otras cosas más. Me imagino que el presidente de la República tendrá los recaudos económicos para dicho funcionamiento. Claro, decían en una cadena nacional que más o menos están como en 800 millones de dólares todos los procesos, incluido también el proceso para la elección de autoridades seccionales en el país. Mi querido doctor Esteban Ron, usted ha sido muy gentil, muy amable y sincero, que nos da una visión amplia para ver estas problemáticas que a veces son medias complejas pero necesarias, y sobre todo para que los ecuatorianos entendamos la necesidad, la urgencia, lo crucial que significa hacer reformas profundas al texto constitucional para combatir a las estructuras criminales, para reforzar la institucionalidad que está bastante debilitada, y también para incorporar algunos procesos y sobre todo eliminar, que coincido yo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muy amable, mi querido doctor, muy gentil. Siempre es un gusto, honrado con la invitación. Honrados nosotros, más bien, doctor. Con esto estamos llegando a la parte final, como siempre, agradeciéndoles a todos ustedes la amable atención dispensada. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.